Sé que lo que voy a decir en el vídeo de hoy no lo vais a compartir muchos, no vais a opinar igual que yo, pero quiero hacer este vídeo, de hecho, para que veáis, no hago ni siquiera introducción, quiero ir directo al grano porque quiero aclarar dos cosas que dije en el anterior vídeo de Pippen, Jordan, los Bulls y el documental The Last Dance. Sí, voy a analizar los siguientes capítulos, pero hoy quiero aclarar dos cosas. Quiero aclarar el tema de los contratos, donde demostré que Pippen a lo largo de su carrera con contratos deportivos, simplemente con las franquicias de la NBA, solo centrándome en eso, había ganado más, terminó ganando más que Michael Jordan, aunque incluso Michael Jordan en alguna temporada con los Bulls ganó 11 veces más que Scottie Pippen cuando estaban juntos en la franquicia de Illinois. Y sobre todo quiero aclarar la frase en la que dije que Michael Jordan no sería el Michael Jordan que conocemos hoy en día sin Scottie Pippen, que con Scottie Pippen tiene 6 anillos, pero que a lo mejor sin Scottie Pippen Michael Jordan no tendría 6 anillos. Quiero aclarar esto porque he leído los comentarios y creo que realmente os lo habéis tomado como que yo critico a Michael Jordan diciendo que Michael Jordan era malo o que necesitaba sí o sí a Scottie Pippen para ganar, o que Scottie Pippen incluso era la pieza clave de los Bulls por encima de Jordan. Voy a aclarar esto, pero empezamos con el punto 1. Todo esto, breve paréntesis otra vez. También quiero aclarar que esto que voy a decir hoy es subjetivo, es opinión, no es para nada objetivo. De hecho, os voy a poner ciertas suposiciones, es decir, ¿qué hubiera pasado si en vez de Phil Jackson hubiera estado Popovich? Pues no se sabe, pero bueno, vamos a hacer aquí conjeturas, ¿no? Suposiciones. Esto es como simplemente decir, si no hubiera este parón de la NBA que se ha producido este año, ¿quién hubiera ganado el anillo? ¿Los Lakers, que estaban al alza? ¿Los Clippers? ¿Los Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo? ¿Quién hubiera ganado el MVP? ¿LeBron James? ¿Giannis? Son suposiciones, así que lo aclaro, esto es subjetivo, es mi opinión. Y ahora sí, vamos con el tema 1. En cuanto al tema 1, tema de los contratos, que Scottie Pippen ganó más que Michael Jordan. Me habéis dicho muchos en los comentarios que sí, Michael Jordan al final ganó muchísimo más por contratos, por la marca Jordan, la marca Nike, etcétera, por los sponsors, tal y cual. Sí, no digo que no, yo simplemente en el vídeo anterior me centré en los contratos deportivos. A lo largo de la carrera de Michael Jordan y Scottie Pippen, Michael Jordan con los Bulls gana más dinero que Scottie Pippen. De hecho, hay temporadas en las que Scottie Pippen, lo estoy diciendo de memoria, cobra unos 3-4 millones de dólares. Estoy hablando de la recta final de, bueno, pues la primera época de Scottie Pippen con los Bulls, 96, 97, etcétera. Y ahí ya Michael Jordan está cobrando 30 millones, es decir, unas 11 veces más que lo que cobraba Scottie Pippen. Pero simplemente el hecho de irse a equipos como Houston Rockets, donde pagaba más a Scottie Pippen, o Portland Trail Blazers, y el hecho de que finalmente Michael Jordan se retirara después del 93, en el 94 no jugó prácticamente nada, en el 95 volvió, y luego se retirara ya en el 98, aunque volviese ya en la época del 2000 con los Washington Wizards, simplemente con los contratos de Michael Jordan con los Wizards, donde prácticamente era 1-2 millones, con los 19 que cobraba Scottie Pippen, hacía que Scottie Pippen meramente en lo deportivo, en cuanto a contratos con franquicias, cobrara más, se llevara más dinero que Michael Jordan. Yo nunca en ningún momento he incluido contratos, bueno, pues publicitarios, sponsors, que al final es lo mismo, etcétera, etcétera. Eso no cabe ninguna duda. Michael Jordan ha ganado muchísimo más dinero en cuanto a lo global, es decir, ya equipos, sponsor, etcétera, tiene mucho más dinero y ha ganado mucho más dinero que Scottie Pippen. Pero centrándonos en contratos deportivos con franquicias de la NBA, Scottie Pippen se ha llevado más. Y ahora sí, ya el tema crucial, el tema más importante, la afirmación que hice de Michael Jordan sin Scottie Pippen hubiera sido el mismo Michael Jordan que conocemos hoy en día, hubiera ganado 6 anillos. Bien, lo que quiero decir en cuanto al tema de Michael Jordan, Scottie Pippen y que Michael Jordan estuvo acompañado del mejor escudero de la historia, es que realmente un anillo, y me podéis decir absolutamente lo que queráis, pero sí que percibo constantemente la imagen que tenéis algunos de que los anillos los ganan los jugadores, y es mentira. De hecho, en el documental de Last Dance, bueno, pues se habla de este tema y bueno, se toca. De hecho, incluso se llega a plantear la cuestión de quién gana los anillos, quién gana los títulos, los jugadores, la gerencia, el equipo, quién lo gana, el staff técnico. Y aquí ya se produce, bueno, en el documental lo habéis visto, sobre todo lo sabéis quien haya visto el documental, se plantea esa rivalidad de Crush contra Michael Jordan, ¿no? Porque Crush, que era el general manager de los Chicago Bulls, quería tener como más importancia por encima de
entre Michael Jordan y los jugadores, y Michael Jordan llega a confirmar que, bueno, pues la idea que tiene, simplemente que al final, a la hora de la verdad, la pieza clave de una franquicia de la NBA, etcétera, que esto también se puede aplicar en términos generales a todos los deportes, NFL, fútbol, NHL, MLB, etcétera, la pieza clave, según Michael Jordan, son los jugadores. Y yo realmente aquí quedaría muy bien decir, sí, son los jugadores. LeBron James gana los anillos porque es LeBron James, Michael Jordan los gana porque es Michael Jordan, y Magic Johnson ha ganado 5 anillos con los Lakers porque es Magic Johnson, al igual que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Pero no opino eso. Yo realmente opino que los anillos no lo gana la gerencia, no lo gana el general manager que hace el proyecto, no lo gana el equipo, no lo ganan los jugadores, ni lo ganan el staff técnico, lo gana el cómputo general de todo esto, la combinación de todas estas piezas. Que los jugadores al final son la pieza clave, que son los que al final tienen que meter la pelotita en la canasta para sumar puntos en el marcador y terminar ganando al equipo rival. Sí, es cierto, pero realmente quien coge a esos jugadores, quien los elige, quien los contrata, es el general manager, es la gerencia. Quien entrena a esos jugadores es el staff técnico, que a su vez es elegido por el general manager. ¿Quiero decir con esto que Michael Jordan era un mal jugador? No quiero decir esto. De hecho, hay que ser idiota para, bueno, decir eso realmente, porque tú ves los partidos, tú ves jugar a Michael Jordan y te das cuenta inmediatamente que es uno de los mejores jugadores que ha pisado una cancha de baloncesto a lo largo de la historia. A lo largo de la historia puede haber debates, no digo que no, pero sí que es verdad que es uno de los mejores de la historia. Es buenísimo, es tremendo, pero los anillos los gana el cómputo general de la combinación de todos estos elementos. Quiero decir con esto, y esto se ve, es que al final se ve en el documental, que es que Magic Johnson dice la misma frase que yo, pero con otras palabras. Magic Johnson en el documental, creo que es en el segundo episodio de The Last Dance, llega a confirmar que Michael Jordan en sus primeras temporadas con los Chicago Bulls era muy bueno, pero realmente le faltaba estar bien acompañado. Y si os metéis en las temporadas de los Bulls, os daréis cuenta de un punto de inflexión. Cuando los Chicago Bulls empiezan a construir un equipo alrededor de Michael Jordan, un proyecto para Michael Jordan, los Chicago Bulls tienen un upgrade de narices, pero de narices. Es decir, hay una mejoría de una temporada a otra. Y esto lo digo porque si, por ejemplo, analizáis la temporada 86-87, los Chicago Bulls obtuvieron 40 victorias, 42 derrotas, es decir, un 48,8% en victorias. Y si os vais a esos Bulls entrenados por Doug Collins y analizáis el equipo, tenían a Jim Banks, a Mike Brown, Fred Cofield, Steve Calder, Dave Corzine, Earl Curtin, Darren Dave, Michael Jordan, Pete Myers, Charles Oakley, John Paxson, Ben Pocket, Brad Sellers, Cedel Threatt, Elson Turner, Granville Waiters y Perry Young. Cogéis a este equipo y ahora lo comparáis con el del 87-88. En el 87-88 los Chicago Bulls con el mismo entrenador, con Doug Collins, pasaron de tener 48,8% en victorias a un 61% en victorias, con 50 victorias y 32 derrotas, es decir, 10 derrotas menos que la anterior temporada. Y si analizáis una vez más el equipo que tenían en aquel momento los Chicago Bulls, encontramos a Mike Brown, Dave Corzine, Artis Gilmore, Horace Grant, Michael Jordan, Charles Oakley, John Paxson, Scottie Pippen, Brad Sellers, Rory Sparrow, Cedel Threatt, Elson Turner, Sam Vincent, Granville Waiters y Tony White. Es simplemente una coincidencia que hay una mejoría exponencial de los Chicago Bulls con la llegada de Horace Grant y de Scottie Pippen al equipo. Puede ser una coincidencia, no digo que no, pero me resulta curioso el hecho de que al final los Chicago Bulls obtienen una mejoría considerable cuando el equipo empieza a hacer un proyecto y construir un equipo alrededor de su jugador franquicia, que es Michael Jordan. Como digo, en ningún momento he dicho que Michael Jordan haya ganado los anillos porque, bueno, pues al final está rodeado de un super equipo. No lo he dicho, hay muchos super equipos que se construyen y no llegan a nada, como por ejemplo son los Lakers del 2004, Utah Jazz con John Stockton, por ejemplo con Hornacek y con Malone del 97, 96, 98, no ganan anillos. Luego por ejemplo también aquí podemos poner a los Seattle Supersonics con Dennis Renf, con Gary Payton, con Shawn Kemp, etcétera, etcétera. Simplemente eso, yo en ningún momento dije nada más que eso, simplemente quería resaltar lo que dijo en su momento Magic Johnson, que Michael Jordan en el principio de su etapa con los Chicago
Chicago Bulls era muy bueno, pero a nivel colectivo no encontraba éxito simplemente porque le faltaba que estuviera bien rodeado. Y cuando los Chicago Bulls empezaron a rodearle bien, los Chicago Bulls empezaron a ganar. Como también os digo otra cosa, dije Scottie Pippen como pude decir Phil Jackson, en el sentido de, si analizáis otra vez las temporadas de los Chicago Bulls, cuando tienen a Doc Collins, la última temporada de Doc Collins está 3 temporadas. Por ejemplo, está desde el 86 hasta el 89. En la última temporada de Doc Collins como entrenador de los Chicago Bulls, que es la 88-89, con este mismo entrenador los Bulls consiguen nada más y nada menos que 47 victorias, 35 derrotas, que no está nada mal, es un 57,3% en victorias. Y bueno, pues en playoffs terminan perdiendo las finales de conferencia este. Como digo, no está para nada mal. Pero llega Phil Jackson en la siguiente temporada, en la 89-90, y de un 57,3% mejoran a un 67,1%. Pierden las finales de conferencia este, pero tienen de un 47 victorias, 35 derrotas, de un récord como tal, a 55 victorias, 27 derrotas. Y a medida ya que avanzamos en las temporadas, los Chicago Bulls mejoran progresivamente. Sí que hay alguna temporada que pueden bajar un pelín, pero es mejoría constante temporada tras temporada. Porque ya en la siguiente, en la 90-91, los Bulls ganan las finales a los Lakers con un récord de 61-21. En la siguiente, en la 91-92, pasan de 61 victorias, 21 derrotas a 67-15. Luego en la siguiente, por ejemplo en la del 93, 57-25. Y luego ya ni hablemos, 95-96, 72-10, 96-97, por ejemplo 69-13. Y la 97-98, que es la última temporada de, por ejemplo, Scottie Pippen, Michael Jordan, Phil Jackson, etcétera, que es la temporada en la que se centra el documental, 62 victorias, 20 derrotas. ¿Qué quiero decir con esto? Sin Phil Jackson, Michael Jordan hubiera sido malísimo. No quiero decir esto, pero sin Phil Jackson los Chicago Bulls a lo mejor no hubieran ganado 6 anillos. No se sabe si a lo mejor, por ejemplo, teniendo a un entrenador actual, imaginaos, Dwayne Casey mismamente, ¿vale? Los Chicago Bulls, los mismos Chicago Bulls con Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, hubieran ganado lo mismo, hubieran ganado 6 anillos. No lo sé, yo a priori diría que no, pero es una suposición. Lo único que digo es que, obviamente, Michael Jordan o cualquier otro, LeBron James, Kobe Bryant, el que sea, a la hora de ser un jugador franquicia supone saber liderar y llevar un equipo. Pero para llevar a un equipo a las finales, y ganarlas, tienes que estar muy bien rodeado. Tienes que tener jugadores que jueguen también para ti, como eran los Bulls, como eran por ejemplo los Heat de LeBron James, o como eran los Lakers de Kobe Bryant. Tienen que jugar también por y para el líder, y tienen que apoyar al líder. Y luego también tienes que tener tu escudero, que en ciertos momentos, cuando el jugador franquicia no pueda dar ese paso hacia adelante por 1000 cuestiones diferentes, ya sea porque se lesiona, ya sea porque, bueno, pues al final tiene 3 defensas que no le dejan actuar, tiene que estar el escudero que nunca falle. Y Michael Jordan tenía el mejor escudero de la historia, que es Scottie Pippen. Y realmente quien me diga que un jugador gana campeonatos él solo, no ha visto NBA en su vida. Y lo siento por decir esto, pero es la pura verdad. Los Boston Celtics del 2008 no ganan por Kevin Garnett, no ganan por Paul Pierce, ganan porque tienen a Doc Rivers, que es uno de los mejores entrenadores que he visto, y ganan porque tienen un equipazo, con Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo, Kendrick Perkins, buen juego interior, buen juego exterior y buen juego de media distancia. Si analizamos los Lakers del 2010, del 2009, tenían un equipazo. Para empezar, tenían el mejor entrenador para mí de la historia, que es Phil Jackson. Y luego tenían a Pau Gasol, Andrew Bynum, que esta pareja de dos tremenda en el juego interior. Luego tenían a Lamar Odom, tenían a Derek Fisher, etcétera, etcétera. Los Lakers, por ejemplo, del 2000, tenían a Ron Harper, tenían a Horace Grant, a Glenn Rice, aparte de Shaquille O'Neal y de Kobe Bryant. Tenían también a Phil Jackson. Es que puedo estar así analizando casi cualquier equipo, casi cualquiera. Hay excepciones en las que, por ejemplo, gana un equipo que no es el favorito y que, no va a ser recordado como uno de los mejores de la historia, ya sea Dallas Mavericks 2011 o Detroit Pistons, por ejemplo, del 2004. No digo que no, pero la gran mayoría, por ejemplo, los Boston Celtics de Larry Bird, los Lakers de Magic Johnson. Los Lakers de Magic Johnson tenían de entrenador a Pat Riley, que para mí es el mejor entrenador de la historia posiblemente de los Lakers, porque implantó el Showtime. Magic Johnson tenía y estaba acompañado de compañeros como por ejemplo Kareem Abdul-Jabbar, de James Worthy, de Michael Cooper, Kurt Rambis,
etcétera, etcétera. Y por ejemplo los Celtics de Larry Bird, no estaba Larry Bird solo, estaba por ejemplo Kevin McHale, estaba Danny Ainge, estaba Robert Parrish. Quiero decir con esto, ¿los Celtics sin Larry Bird hubieran ganado los mismos anillos? No, pero Larry Bird hubiera ganado los mismos anillos si los Celtics no le hubieran construido un proyecto alrededor de él, si no hubieran fichado a Kevin McHale, si Larry Bird no hubiera estado también con Robert Parrish. Posiblemente no, porque esos jugadores aportaron mucho a los equipos, aportaron muchísimo. Y lo mismo con los Lakers de Magic Johnson. Magic Johnson hubiera ganado los mismos anillos sin Kareem Abdul-Jabbar, por ejemplo, el del año 84, hablo muy de memoria. En el año 84, creo que fue ese mismo año, en el que pusieron fin a esa racha de derrotas consecutivas en finales contra Boston Celtics, Kareem fue muy importante. Magic Johnson y los Lakers hubieran ganado sin Kareem y solo con Magic Johnson. Pues posiblemente no. Y esto es lo que quiero remarcar. Con esto no quiero decir, con la afirmación que hago actualmente y que hice en su momento en el vídeo anterior, que Michael Jordan es un jugador malo sin Scottie Pippen. Tampoco quiero decir que Michael Jordan gana los anillos simple y meramente por tener a Scottie Pippen a su lado. No, pero Scottie Pippen es un grandísimo apoyo y es muy importante, al igual que Dennis Rodman. Dennis Rodman fue y es el mejor reboteador de la historia, y tenerle en el equipo aporta muchísimas cosas. Que al final Michael Jordan, por ejemplo, en el año 98 es el que mete la canasta que da el título frente a Utah Jazz. Sí, pero es en esos momentos donde se diferencian los jugadores excelsos, los jugadores que están en el Olimpo, de los jugadores normales, del resto de jugadores. Y Michael Jordan es uno de esos jugadores excelsos que se diferencia del resto por jugadas, por actuaciones, como por ejemplo los 63 puntos que mete en playoffs a Boston Celtics, a nada más y nada menos que esos Boston Celtics de Larry Bird, Kevin McHale o Robert Parrish, como por ejemplo esa canasta contra Utah Jazz en el año 98, o esa serie de triples que anota ante Portland Trail Blazers. De verdad, ya para concluir, cuando habléis de campeones de la NBA, sí, se tiende a dar muchísima importancia a los jugadores, que al final, como digo, son los que meten las canastas, son los que aportan puntos en el marcador para ganar al equipo rival y acabar por delante. No digo que no, pero esos jugadores los ficha a alguien, esos jugadores los elige a alguien, los ojea a alguien, y esos son los general manager, el cuerpo técnico, los ojeadores, etcétera, etcétera. Así que cuando un equipo gana, no solo es por los jugadores, es por el cómputo general de todo. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya quedado claro absolutamente todo lo que quería aclarar, ya para seguir con el tema del documental, analizando más capítulos. Y sí, voy a hacer el vídeo en el que analizo el declive y cómo el proyecto de los Bulls se va al traste. Me imagino que, bueno, pues de hecho lo está diciendo ya el documental, pero yo lo voy a hacer como una especie de vídeo especial y vamos a tratar a lo largo de toda esta semana mucho tema relacionado con los Chicago Bulls. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y nada más. Os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.